razones por las cuales tenemos que, cuando hablamos de las responsabilidades de los hijos, por las que debemos nosotros abordar este tema de manera bien amplia, es porque yo hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros somos hijos? Levanten la mano los que somos hijos. Entonces, alguien dirá: no, yo soy papá, pero antes de ser papá es hijo. Y aunque sea papá, muchos incluso tienen a sus padres. Entonces no solamente actúa como papá o vive como papá de unos hijos, sino que también vive como hijos respecto a unos padres. Y no todos son padres, pero sí todos somos hijos. Eso es un tema bien interesante. Entonces, para nosotros hablar de la responsabilidad propiamente de los hijos, tenemos que entrar a considerar hasta dónde va la responsabilidad de los padres frente a los hijos. No sé si me hago entender. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de los padres hacia los hijos? Para poder entender la responsabilidad de los hijos. Porque todos, aunque nacemos hijos, no todos nacemos con la experiencia de saber cómo vivir como hijos. Es decir, es más fácil que alguien llegue a ser padre con alguna, digamos así, pequeña experiencia o más bien conocimiento, más bien. Es más fácil que una persona llegue a ser padre con un conocimiento ya de lo que es ser padre, por lo que se ha criado en un contexto donde ha tenido un papá, una mamá, o en la sociedad pues ve a otros padres. Entonces, pero un hijo nace sin el conocimiento previo de qué es ser hijo. ¿Sí me hago entender? Arranca de cero, y como arranca de cero es muy dependiente de la formación de sus padres, y en la medida que los padres le hayan enseñado qué es ser hijo, hasta dónde va su responsabilidad, eso es lo que el hijo va adoptando, eso es lo que el hijo va asumiendo en la vida. Repito, el ser padre, la persona puede asumirlo desde su madurez, desde la historia de la vida, digámoslo así, pero el ser hijo se adquiere en la medida que desde la cuna le dieron un buen trato. Por ejemplo, ni siquiera en la cuna solamente, sino dentro de esa etapa prenatal, cuando estuvo en el vientre de su madre, todas esas emociones de su madre, esa situación de vivencia de sus padres, la asume la criatura. La iglesia estos días nos pagó un diplomado para diagnosticar, para ayudar a entender y a diagnosticar las problemáticas de las familias. Y hubo cosas muy interesantes que nos hicieron tener en cuenta o caer en cuenta. Por ejemplo, cuando uno dice un niño nace por cesárea o un niño nace sin haber nacido por cesárea, digámoslo así, parto normal, uno considera que al fin y al cabo son niños y son hijos. Y uno dice, pero ¿qué diferencia hay? Pues igual son hijos. Entonces la diferencia tiene que ver con la forma en que se dio el alumbramiento, la manera en que nació, ya respecto a su madre. Pero lo hacía caer en cuenta que cuando un niño va a nacer, no solamente la mamá está de parto, está en trabajo de parto, sino que el niño también está en trabajo de parto, digámoslo así, ayudando a su nacimiento. Y el niño también hace fuerza, no solo la fuerza de su madre. Y nos decían que en los estudios está demostrado
que el niño que nace por cesárea tiene una manera de enfrentar la vida distinta al niño que nace de manera natural, por alumbramiento natural, sin cesárea. Porque ese impulso que el niño toma para poder salir del vientre de su madre es lo que le representa a él en la vida el coraje o el valor para hacerle frente a las situaciones adversas. Es decir, ese impulso, como se dice, ese esfuerzo para salir del vientre, es lo que lo tipificará en la vida para afrontar las circunstancias, para no salir huyendo, para buscar la sobrevivencia y no dejarse morir. Usted nota que hay personas que son más dadas como que ¿qué voy a hacer? Ya no hay remedio. Uno no la ve que luche por salir, no ve uno que luche como por enfrentar las situaciones, sino más bien como que se acobardan y más bien pues, ¿qué voy a hacer yo? Entonces decían que nos estaba dando esa capacitación, pues que no se puede generalizar en todos los que se comportan así, no quiere decir que todos hayan nacido por cesárea, pero en los estudios que han hecho, datos estadísticos, se muestra que un gran porcentaje de los niños que nacen por cesárea, faltó en ellos ese trabajo de parto, ese trabajo del parto, de que ellos también tuviesen ese esfuerzo. ¿Por qué a un niño lo hacen llorar cuando nace? Yo lo hice porque la gente quiere hacerle ver que la vida es sufrida. No se trata de eso, sino para que pueda despegar sus pulmones, para que pueda, como se dice, de una vez ponerlos en acción. Y entonces también nos hacían ver que no solamente la mujer en el tiempo de la concepción del niño en el vientre se prepara para el alumbramiento, para el nacimiento del niño, sino que está comprobado ya que existen los cambios hormonales y de preparación en el padre, aunque no tenga al niño en su vientre, como no se da, aunque no lo lleve en su vientre, pero el hombre también se está preparando. Humanamente hay una respuesta hormonal donde él se prepara para recibir a esa criatura, y eso me llamó mucho la atención. Y el estudio que han hecho dicen que no hace mucho tiempo en la historia, más bien reciente estos estudios, porque antes solamente se hablaba de la madre, de la parte afectiva de la madre, se hablaba de la importancia de la madre en la gestación, en la crianza, y como decía anoche, términos como que se acuñaron que madre solamente hay una, pero que papá pudiera ser cualquiera, ya está demostrado que no es así. Eso que se ha dado, que muchos sí lo hemos oído y algunos lo vivimos, que cuando la esposa estaba en embarazo, el hombre también le da ciertos mareos, ciertas ¿cómo se dice? Aquecas, ¿cómo se dice acá? Sí, como ciertas ganas de comer algo, de hacer algo, antojos, antojos. Entonces, uno dice, pero son cosas imaginarias. No son imaginarias según ya la ciencia. Está demostrado que es que hay unos cambios que se están gestando en él. Y justo en el momento en que el niño nace, el hombre se vuelve más tierno. Es decir, por rudo que sea, porque tenga un carácter demasiado fuerte, el padre entra en una actitud muy, digámoslo así, muy tierna, muy de ceder para poder recibir a esa criatura. Entonces,
qué bueno entender de que es Dios el que ha hecho al hombre y a la mujer, y es Dios el que ha bendecido al hombre y a la mujer con el tener los hijos. Los hijos son una bendición de Dios. Eso es algo hermosísimo, algo en lo cual pues debemos nosotros alegrarnos, debemos nosotros gozarnos. Por eso es importante entonces mirar hasta dónde los padres tenemos la responsabilidad para con los hijos. Entonces, hablemos de los hijos en su primera etapa de la vida. No existen, digámoslo así, en el mundo criaturas que sean más dependientes que el ser humano en su etapa de nacimiento. Si uno compara, o si uno más bien mira algunos animales al nacer se defienden, y se defienden hasta de quienes los han criado, y salen huyendo y resuelven su situación de una vez, medio se sacuden y a volar o a correr. Pero el ser humano es dependiente en su totalidad. Nosotros estamos aquí todos porque hubo alguien, sea ese papá, sea esa mamá, o alguien que se encargó de tomarnos en los brazos. Es decir, nosotros pasamos por los brazos de alguien. Nosotros fuimos alimentados por alguien. En alguna enseñanza que estaba dando, decía que no existe el hijo de nadie. Es decir, aunque usted diga, pero yo no conocí a mis padres, pero tiene papá, tiene mamá o los tuvo. Es decir, nosotros no somos, digámoslo así, de casualidad, llegamos al mundo como el viento nos trajo, la cigüeña, como decían anteriormente. Nosotros somos hijos de alguien, así que no existe el hijo de nadie, existe el hijo de alguien. Tal vez ese alguien, ese hijo no lo conozca, esa hija no la conozca, pero que tiene a alguien o tuvo a alguien que lo engendró, tuvo a una mujer que lo concibió y lo dio a luz. Eso es algo que está diseñado en el plan de Dios. Y todos debemos dar gracias a Dios por quien nos engendró y por quien nos dio a luz, indistintamente si nos criaron o no, indistintamente si se portaron bien con nosotros o no. Pero tenemos que decirle a Dios gracias, porque si no hubiese habido alguien allí, nosotros no estaríamos aquí. Si somos agradecidos con Dios, delante de Dios, tenemos que reconocer a esos alguien, quienes hayan sido. Tanto así que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice si te criaron, si te trataron bien, si te dieron esto o aquello. Solamente nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, habrá cosas que perdonarles a los padres, habrá cosas que dejarles, como se dice, para que ellos con Dios estén a paz. Porque no se trata de nosotros hacerles un juicio. Nosotros no vinimos al mundo para juzgar a nuestros padres. Vinimos al mundo porque a Dios le plació darnos la vida a través de alguien, a través de una persona. Y además nosotros, al haber recibido ese donativo, llamémoslo así, de haber sido engendrados por un hombre, el donativo de haber sido concebidos en el vientre de una madre, no, la vida no nos la dieron ellos tampoco. Ellos donaron de lo, digámoslo así, de lo que humanamente se dona para que alguien sea engendrado, sea concebido, sea dado a luz. Pero hay alguien más importante que actuó
en ese momento de la concepción, de la fecundación especialmente, y es Dios dándonos vida. Y la vida no pertenece a los padres, la vida no pertenece a las madres, la vida pertenece a Dios. Y por eso se debe valorar la criatura en el vientre de una madre, porque no solamente se habla de un donativo de una persona, de un ser, y de, digámoslo así, de un aporte humano, sino que se habla de la intervención de Dios. Todos tenemos aquí aliento de vida, que el aliento de vida, espíritu de vida, para llegar a ser viviente, todo esto se lo debemos a uno solo. No tenemos todos un mismo Padre, hablándolo espiritualmente, hablándolo por lo que somos como personas, como seres humanos, indistintamente del apellido, del color, de la cultura en que ha nacido, bueno, en fin. Nosotros le pertenecemos a uno, que dijo, todas las almas son mías. Como es la del papá, es también la del hijo. Y no debemos atentar contra la vida de ninguno. Es decir, no debemos afectar lo que en un momento dado se ha dado en una fecundación, porque allí hay vida, allí hay vida. Así que quisiera que resaltáramos esa parte, porque aún el salmista David, él dice, mi embrión vieron tus ojos. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Es decir, aún en el vientre de nuestra madre, los ojos de Dios estuvieron puestos. Y en el momento en que nacimos, no sé cuál haya sido la historia que tengan sus padres que contar, pero seguramente a muchos se nos intentó quitarnos la vida abortando, se intentó quitarnos la vida a través de alguna circunstancia, alguna situación que se dio en la vida misma de los padres. Pero a Dios gracias, y yo quiero decirles, a Dios gracias. Y en esta noche quisiera decir, la primera responsabilidad que tenemos es para con el que nos dio la vida. Amén. Agradecerle a Dios que hoy estamos aquí. Agradecerle a Dios que tuvo a bien darnos la posibilidad de que estuviésemos hasta el día de hoy. Entonces, ese es el primer elemento fundamental que todos debemos tener en cuenta, porque es Dios el dueño de todos. Dios estableció que los hijos nacieran por voluntad de carne, de sangre y de varón. Dios, aunque bendijo al hombre diciéndole que se multiplicara, no ha determinado para cada uno de nosotros por cuántos tenemos que multiplicarnos. Es decir, Dios dijo, multiplicaos, llenad la tierra. Pero tampoco nos ha dicho por cuánto debemos multiplicarnos. Algunos se han multiplicado y pudiéramos decir, vamos en una decadencia, sí, claro. No obstante, el ser humano, Dios le ha facultado el que decida tener los hijos, o el que decida planificar incluso la tenencia de los hijos hasta decir no tengo hijos. Los que somos mayores aquí, anoche les hablaba que yo pertenezco a una familia de 9, donde estuvimos 9 en una misma casa, en una relación familiar. Pero seguramente usted se encuentra con algunos que dicen, no, nosotros fuimos 12. Una hermana me decía, fuimos 24.
Y yo le dije, sí, puede ser que el papá tuvo dos esposas o dos mujeres o tres. Digo, no, de una sola. Y yo dije, pero está viva. Porque 24 no puede ser. Y en la iglesia hay familias que se dieron en ese número. Si yo le preguntara hoy a mi padre si él quiso tener más hijos, él me dice, pues claro, porque yo fui uno de los que me le opuse, le dije, ya pare. Porque claro, la responsabilidad me tocaba casi ayudarle a criar los hijos. Yo le decía, no puede ser, más hijos. Pero él decía, es que es una bendición tenerlos. Y hoy que nos reunimos todos en casa, uno sí le encuentra sentido a eso. Porque hoy cuando llegamos a casa es la alegría para ellos y es la alegría para nosotros encontrarnos ese montón de hijos. Ahora ya con hijos también, ya son los nietos. Y uno encuentra que incluso en la cuadra donde viven mis padres en la ciudad de Ibagué, dicen que cuando llegamos nosotros esa cuadra cambia. Porque esa casa llena de hijos. Entonces, el tener hartos hijos, desde luego, pudiera ser para alguien algo como fuera de orden. Y claro, hay que pensar en el tema de la salud, hay que pensar en el tema de la educación misma que se requiere, la misma crianza. Eso demanda bastante trabajo. Y si se ha de hacer la labor bien hecha, pues requiere desde luego mucha dedicación. Y casi consume la vida de una persona el criar los hijos. Eso lo consume, es decir, llegan a grandes los hijos y todavía están pendientes, aunque no necesitaran, digámoslo así, aunque no lo pidan, pero siempre están pensando. Siempre, por ejemplo, siempre se está orando por ellos. Mi padre es uno de los que me dice, acabé de terminar de recorrer la oración, llevándolos a todos, y comienza por cada ciudad, por cada país, donde están todos, y comienza a mencionarlo. Dice, ya terminé de orar por todos, ya fui a Estados Unidos, ya fui a España, ya fui al Perú, porque algunos están regados. Entonces ya fui, ya hice el recorrido, ya llegué a Ibagué otra vez, en la oración, porque demanda oración por todos, demanda atención. Les decía que los que somos mayores somos de familias numerosas, pero si nosotros hablamos ya de nosotros, de esta generación, de los que nacimos en un contexto de, tuvimos muchos hermanos, preguntemos cuántos hijos hemos tenido. Y uno se da cuenta que ya los que somos de esta generación, nosotros ya no hablamos de 10. ¿De cuántos hablamos? De 3, 4, máximo 5. Ya es muy difícil encontrar de 5, digámoslo así, en personas adultas, no en jóvenes, sino en personas de edad media. Y si uno le pregunta a los jóvenes de hoy cuántos hijos tienen, a veces se encuentra uno que dice, hermano, escasamente uno y no más. Y si uno le pregunta a los que ya están levantando, que están comenzando, ellos dicen, hijos, ni uno. Decía anoche de que hay hermanos jóvenes que se están mandando a operar antes de casarse para no engendrar hijos, y se casa con el compromiso de no tener hijos. Entonces, uno nota de que estamos llegando a un momento en que seguramente la población mundial, el ser humano va a entrar en crisis. Ya hay países que están en crisis, porque llegó un momento en el cual ya no hay renuevos, ya no hay retoños, ya no hay sucesores. Hay países donde solamente ya se encuentran personas muy adultas, y que ya al morir ellos, ¿qué queda? No queda descendencia, no queda familia. Algunos están quedando ya demasiado solos.
Así que si uno hace cuentas, no está bien que se piense reducir la posibilidad de tener hijos. Lo primero que debemos es abrir el corazón y abrir, digámoslo así, nuestra manera de pensar, porque tiene que ver con nuestra manera de pensar. Y es tener en cuenta de que tener los hijos es una bendición. Y que serán necesarios en la medida que la persona va envejeciendo y va llegando los años en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Llega el momento en el cual oía una noticia antier, que estaba viajando mientras iba del taxi hacia el aeropuerto. Hablaban de una señora que fue encontrada ya muerta de varios días, en un estado muy triste, lamentable, de abandono, donde ya por su edad sola murió, como se dice, de desnutrición, y hablaban ahí que murió en el abandono más absoluto, digámoslo así. Muchos han sido olvidados por sus hijos, pero otros es que no tienen hijos, es que no engendraron, no los concibieron. Algunos no los educaron para que fuesen el bordón para ellos, para que fuesen la herencia para ellos, para que fuesen la bendición para ellos, y se han quedado demasiado solos. La manera de pensar de la sociedad actual es que es mejor tener mascotas que tener hijos. Y usted encuentra a hombres, incluso en el avión que yo venía, a uno ya tiene que acostumbrarse, pero eso para mí no era tan sencillo. Ver que entra un señor con un muchacho, con un perro, y él con su perro, y tiene su puesto en el avión, donde vamos todos, pero van los animales también. Antes los mandaban en unas jaulas, sí, y los mandaban allá en la bodega donde va todo. Ahora no, ahora los mandan es donde van los adultos y donde la silla, y uno se sienta y ahí al lado está el perro. Le dan un estatus, y ese estatus, atendí una pareja hace 15 días con un conflicto matrimonial, porque están recién casados, ella quedó en embarazo y está en su primer momento, en su momento, digámoslo así, donde le da náusea, los olores le afectan, pero a su esposo le pareció bien comprarse un perro y traérselo a un apartamento donde no tiene, digámoslo así, ventilación, no tiene un patio, es decir, un apartamento muy cerrado. Y además la hermana aún trabaja y él también trabaja, y el perro se queda solo. Y todos los orines del perro, todo lo que el perro, como se dice, durante el día lo deja regado en toda la casa, en todo el apartamento. Y mi hermana decía: hermano, yo tener que llegar, esa casa huele inmunda. Yo en embarazo, con náuseas, eso como dicen, me rebota todo. Y entonces la pregunta era a él: ¿por qué no tiene el perro en otro lugar? Busque a ver si alguien se lo tiene, páguele a alguien, bueno, busque la manera o dóneselo a alguien. Mientras tanto, considere que su esposa tiene un hijo. Y entonces él es renuente y él dice que no, y el conflicto está ahí. Dice: no, es que ella tiene que aceptar el perro. Es decir, ella tiene que aceptar el perro. Y le dije: pero entre el perro y su hijo que está en el vientre de ella, digo, hermano, pues que se críe ese niño ahí con el perro, pero yo el perro no lo voy a sacar. Y el conflicto es ese: el perro no lo voy a sacar. Y ella dijo: hermano, yo estoy que me voy, saca el perro o me voy con mi niño en el vientre.
porque yo no veo posibilidades de cómo enfrentar mi embarazo. Pero hay personas que dicen, no, doy la vida por un perro, pero no dan la vida por un hijo. No la dan. Es decir, están más pendientes del tratamiento médico del perro que el tratamiento médico de los hijos. Están más pendientes de llevarlo a bañar al perro que a sus propios hijos, de sacarlos a un río a bañárselo o a comprar su ropa. Yo administré a un hermano que tenía 6 hijos, que incluso en una ocasión visité su casa y su esposa estaba muy molesta con él y me pidió que hablara. Me dijo, pastor, hable con él, con mi esposo, hable con él porque se ha cerrado a atender a su hijo, a nuestro hijo. Tenía un niño que sus oídos se le habían reventado, tenía pus en los oídos, y el niño gritaba del dolor, lloraba del dolor. Y entonces ella le decía a él, llevémoslo al médico, lleva tantos días el niño así, mira cómo le sale pus por los oídos, llevémoslo. Y él decía, pues ¿para qué tenemos a Dios entonces? Confía en Dios. Y él se mantenía diciendo que confiara en Dios, pero ni siquiera le prestaba atención al lloro del niño. Él se salía y se iba a trabajar y decía, bueno, a mí me toca enfrentar aquí con el niño, con el dolor, con el lloro, no sé qué más hacerle. Entonces yo le recomendé, le dije, hermano, a los hijos hay que atenderlos. Pueden perder los oídos, pueden afectarse la salud del niño, agravarse. Ya está grabada, pero por favor haga algo. Por más que le insistí, no quiso llevarlo al médico. Dijo, pues que Dios los anime. Dios es maravilloso porque Dios cuida de los niños. Y más cuando están abandonados por sus propios padres. Cuando sus padres no hacen nada. Usted sabe lo que pasó con Ismael, un jovencito. Cuando Agar por el desierto iba con ese jovencito y se acabó el pan y el agua, y ella como madre lo dejó debajo de un arbusto y se retiró y dijo, no veré cuando el muchacho muera. Y el niño o el joven alzó la voz y lloró, y dice, y Dios escuchó el lloro del niño. Pero sabe que ante el lloro de ese niño necesita de un papá, necesita de una mamá. Y Dios hace responsable a los padres de esos niños en esa etapa donde son vulnerables, donde necesita el cuidado, la protección, como en aquel caso de aquel hermano. Ese niño allá necesitaba de un papá diligente, que se esmerara, que se preocupara por la salud de su hijo, de una madre que se preocupara por la salud de su hijo. Ismael lloró, dice la Biblia, porque su madre lo que dijo es, yo no veré cuando el muchacho muera. Como cuando llega el momento en el cual no hay recursos, no hay esperanza, no soporto, no aguanto ver a mi hijo morirse, pero tampoco no puedo hacer nada. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios sí sabe actuar y sabe obrar a favor de los niños. Le dijo a Agar, así se llamaba la mamá, le dijo a Agar, ¿qué tienes? Agar, ¿qué te pasa? ¿Y qué le dijo? Alza al muchacho. Toma al muchacho, álzalo. Y yo creo que esa es una lección que nos da Dios a todos. Nuestros hijos necesitan de ser apoyados, de ser ayudados, de ser levantados, de ser cuidados, de ser criados. Alza al muchacho. Y Dios le dijo a ella, porque yo haré de él una nación muy grande.
¿Cómo Dios está pensando en bendecir la vida de un niño? ¿Cómo Dios tiene un propósito con la vida de un niño que en un momento dado está al borde de morir, al borde de perecer, donde aún sus padres creen que ya no hay remedio, no hay solución, pero Dios tiene el remedio, Dios tiene la solución, Dios tiene la bendición? Yo no sé cuánto lo crean, pero eso es lo que dice la palabra. Dios quiere bendecir los niños, Dios quiere bendecir los jóvenes, pero que necesitan de un padre que no los deje morir, que no los deje perecer, que no los dejen abandonados. Ellos necesitan el cuidado, necesitan la ayuda. Este hermano que les comento, que tenía 6 hijos y no vio por la salud de ese muchacho pequeño, ese hijo, a los 8 días me lo volví a encontrar, pero ya me lo encontré en el centro de la ciudad. Y justo me choqué con él. Eso fue como algo muy curioso. Yo digo, Dios tiene la manera de que uno, como se dice, esté en el momento indicado para hacer lo que tiene que hacer. Yo di la vuelta a una esquina y cuando él de frente, pero la carrera venía, casi me tumba. Pero ¿sabe qué traía? En sus manos traía el perro de su casa. Y venía corriendo con el perro. Yo recuerdo que lo traía con las 2 manos y el perrito venía acostado y venía enfermo el perro. Y entonces, cuando yo lo veo en esa carrera, yo le dije, ¿para dónde va, hermano? Dijo, voy para donde el veterinario. Y yo le dije, ¿y qué le pasó al perrito? Hermano, eso es muy puntual. Me dijo, tiene dolor de oído. Yo no la podía creer ese día. Yo dije, esta es la lección que Dios le está dando a este hombre. Y una vez yo le dije, está bien que se preocupe por su perro, pero ¿por qué por su perro sí corre a llevarlo del veterinario y por su hijo hace 8 días no hizo nada? Esas historias son reales, no son cuentos. Son historias que se dan en el marco de aún de nuestros propios hermanos en la fe, que no tienen una claridad de qué es lo que tienen en su casa, no saben qué es tener un hijo, no tienen el valor, lo que significa un hijo. ¿Cuántos han menospreciado a un hijo que ha terminado siendo el bordón? Han terminado siendo la única ayuda, el único que ve por sus padres. ¿Cuántos fueron incluso no deseados al nacer? No deseados en su niñez, pero hoy son la bendición para esos hombres ya en su edad adulta, en su edad madura. Así que a los hijos no hay que menospreciarlos, no hay que desmeritar, no hay que ofender a Dios, porque eso es ofender a Dios. Cuando Dios nos dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Saetas son flechas que se dirigen en una batalla para defenderse, para poder atacar al enemigo y poderse defender delante del enemigo. Dios compara a los niños, a los hijos, como esas flechas que hay que direccionarlas, pero dice, están en manos del valiente. ¿Quién es el valiente ahí? Uno diría Dios, sí, pero hay un valiente que tiene esas flechas en su aljaba, dice. Su aljaba es donde se guardan las flechas. Así que hay un papá y una mamá que tienen en su seno, en el hogar, unos hijos que hay que direccionarlos en la vida. Que hay que lanzarlos, sí, claro, o direccionarlos, pero que habrá un tiempo que ellos deben estar allí en el aljaba o en el lugar
deben estar allí cubiertos, deben estar allí protegidos, deben estar allí. Ellos no se van a quedar para siempre, pero sí van a defender a sus padres, sí van a ser bendición para sus padres. Yo ruego a Dios en esta noche y siento hacer ese ruego, y no sé si alguien también sienta hacer ese ruego, para que Dios bendiga los hijos de todos los que estamos aquí. Bendiga la vida de todos nosotros que aún tenemos padres, para que podamos ser esos hijos bendición para nuestra familia. Así que lo primero que debemos es aceptarlos. Lo primero que debemos es recibirlos. Lo primero que debemos es nosotros alegrarnos por ellos. Debemos alegrarnos por los hijos. No solo en la niñez, sino en la vida aún adulta de ellos. Porque siempre serán nuestros hijos. Una esposa puede ser que no sea la esposa siempre. Porque hoy se ve que aún algunos dicen, allá va mi esposa. Es su esposa, no, era mi esposa. Por allá va el esposo. Pero jamás se dice, allá va el hijo. Los hijos permanecen para siempre, dice la palabra. Los hijos siempre serán hijos. La historia de ese padre en la Biblia, con dos hijos, donde el menor de ellos dos, le dice a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y dice que el padre le dio no solo a él, sino al mayor también le repartió los bienes de una vez a los dos. Y el menor se fue lejos con su herencia. Vivió perdidamente. Malgastó todo lo que tenía. Y comenzó a faltarle, buscó arrimarse a ver si alguien le daba aún al menos de comer de lo que comían los cerdos. Pero ni siquiera comida que comían los cerdos podía comer. Y estando en esa condición, dijo algo: ¿cuántos jornaleros en casa de quién? Aunque estaban en la situación, la relación de padre e hijo no se rompe. Aunque estén distanciados por circunstancias, por peleas, por desacuerdos, por más que un padre le diga, ya no es más mi hijo, seguirá siendo su hijo. Y usted seguirá siendo su padre. Ese muchacho levantó la voz y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré ¿a quién? A mi padre. Vuelve y se repite, a mi padre. Usted lea ese pasaje y se hace mención de la palabra padre, 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 y luego se hace mención hijo. Es decir, la relación no se había destruido. La relación se mantenía. Tanto así que él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré que, Padre, mire todo, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Tu hijo, tu hijo. Es decir, hay una relación que no se puede romper, que no se va a romper. Existe esa relación. Ojalá comprendiéramos la dinámica familiar
o el propósito familiar de Dios es que esos vínculos tienen que ser demasiado fuertes. ¿No dicen amén? Amén. Pero ojalá que usted dijera sí, eso tiene que fortalecerse. La relación de un papá con los hijos no debe ser la relación de un patrón, de un empresario con los empleados. No debe ser la relación de un maestro, de un colegio, de una universidad con sus alumnos. No se puede equiparar. No se puede establecer una relación tan débil que en cualquier momento alguien diga usted no es mi papá y que se le falte el respeto. Dios nos guarde y nos ayude para respetar a nuestros padres toda la vida, porque de eso depende que a usted y a mí nos vaya bien. Amén. De eso depende aún la existencia nuestra en la tierra. El primer mandamiento que hay con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados o para que tenga hartos años o viva hartos años. Quien no honra a sus padres se está acortando su existencia, está acabando con su propia vida. A los padres hay que tenerlos en alta estima. A los padres hay que honrarlos, hay que obedecerlos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Uno cuando está muchacho se enoja. Uno cuando está muchacho se rebela contra los padres. Y hasta dice, ojalá me hubiera tocado otros padres. Y algunos dicen, ¿y por qué me tocó estos? Y uno se protesta. Pero Dios no quiere que nosotros protestemos de nuestros padres. Dios quiere que nosotros amemos a nuestros padres y demos gracias a Dios por ello. Aun si hay que perdonarlos, también que los perdonemos, porque muchos de ellos se equivocaron, muchos de ellos cometieron muchos errores, muchos de ellos abusaron incluso de la manera de criar a sus hijos, la manera de enseñar a sus hijos. Muchos de ellos son también, digámoslo así, víctimas de otras historias también de vida. Pero hay que decir gracias a Dios por ese hombre, por esa mujer. Así que no hay que odiarlos, hay que perdonarlos y decirle a Dios que los bendiga si aún están vivos, que si aún Él los tiene vivos, dígale al Señor que los guarde y los preserve y ojalá que puedan estar con Cristo para siempre en la eternidad. Luego, juntamente con nosotros que también deseamos estar con Cristo por toda la eternidad, porque un día estaremos todos reunidos si nosotros hacemos familia, si nosotros construimos familia, si nosotros creamos vínculos familiares, que no nos desuna el dinero, que no nos desuna la cultura, que no nos desuna la manera de pensar, que no nos lleve a perdernos, a separarnos. Una casa dividida contra sí misma cae. Ojalá que podamos construir familia, como la Biblia dice, como olivos son los hijos alrededor de la mesa. ¿Qué significa olivos alrededor de la mesa? Es decir, los hijos deben ser para unir familia, no para desunir familia. Quienes se han divorciado han creído, algunos han creído por falta de orientación, han creído que han podido ya romper una relación. Hermanos, ya eso es historia. Eso
sucede que seguirán siendo familia. Por más que estén divorciados, la Biblia dice, yo no quiero ver la cara de ese señor. ¿Quién es él? El que era mi esposo. Yo no quiero ver la cara de la señora, ¿quién es la que era mi esposa? Estamos divorciados, se acabó todo. Pero cuando menos acuerda, ella le dice, oiga, don fulano, disculpa si usted no me quiere ver, pero nuestro hijo, ¿cómo así que nuestro? Si ya no somos matrimonio. No, pero somos familia. Y pareciera que algunos dicen, no acepto. Acepte que sigue siendo familia. Porque es nuestro hijo, nuestra hija. No puede decir, no es el hijo de él y no es mío porque lo divorciamos. No, es el hijo de los dos. Así que un divorcio no es sano desde el ambiente de relaciones familiares, porque los que más sufren son los hijos, donde se les priva tener una madre que esté con ellos, se les priva tener a un padre que esté con ellos. A veces la pelea de los padres, o en la pelea de los padres ignoran el dolor de los hijos. ¿Cuántos hijos se agarran de su mamá o le dicen a su papá, no le pegue a mi mamá? Niños, cuando el papá se va a ir ya del todo de la casa, sale corriendo, papá no nos abandone, papá no deje a mamá. Esas historias son tristes, son dolorosas. Estos días un joven de unos 19 años de la iglesia, un joven servidor de la iglesia, me llama y me dice, pastor, yo quisiera saber, quiero que me oriente, ¿cómo hago para saber quién es mi madre? O quién es mi padre, ¿quién es mi padre? Yo le dije, ¿y por qué? Digo, porque tengo 19 años y no sé quién es mi papá. Yo le dije, la única que podrá decirle es su mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué ella no le dice? Dice, no sé, pero ella me dice que yo nunca lo voy a saber. Que ella nunca me va a decir quién es mi padre. Yo le dije, tal vez ella tendrá algún sentimiento o alguna situación de dolor o que no quiere que usted sienta algún dolor al saber quién es su padre. Bueno, tendrá alguna razón. Le dije, ¿y usted por qué quiere saber quién es su padre? Si usted veo que es un joven que le sirve a Dios, está en la iglesia y tiene tantas bendiciones del Señor, ¿por qué quiere saber quién es su padre? Dijo, yo quiero saber quién es mi padre, porque quiero decirle que no importa quién sea él, cómo haya vivido él, lo que quiero decirle es que me ha hecho mucha falta. Esas palabras me tocaron. Yo solamente quiero decirle que me ha hecho falta. Es todo lo que quiero decirle. No importa cuál sea su vida. No importa la razón por la cual me haya abandonado. Solo quiero que sepa de que me ha hecho mucha falta. Un padre no lo sustituye una mamá. Comprendamos esa lección esta noche. Una mamá no sustituye un papá. Mujeres que les ha tocado enfrentar la vida, que son muchas las mujeres que les ha tocado enfrentar, criar a sus hijos sin la compañía del papá de ellos, les ha tocado muy difícil. Y algunas hasta dicen, pastor, yo he hecho de papá y de mamá. Tal vez en algunos aspectos que se consideran que fueran del papá, por eso dice que ha hecho de papá y mamá, pero si usted le pregunta a los hijos,
Ellos dirán, papá nunca ha estado, papá nunca hemos tenido. Si hemos tenido una mamá que se ha esforzado al máximo. Lo mismo un papá que ha criado a sus hijos porque la mamá de ellos se fue, nunca puede decir, yo he hecho de papá y mamá. Porque el ser papá no lo sustituye nadie. El ser mamá no lo sustituye otro. Puede ser que alguien, y es importante la figura paternal o en la figura varonil, más bien en ese caso, en la crianza de un hijo, es muy importante. Y en el caso de las hermanas que tienen sus hijos y no hay una figura paternal, es muy conveniente que se adhiera a su familia de alguna manera, o que haya un referente de varón en esa familia, que sus hijos puedan tener ese equilibrio y distinguir entre lo que es lo femenino y lo masculino. Porque se requiere esa figura paternal. Yo les decía anoche, tomando ese pasaje, de que María, por ejemplo, María y José, cuando María queda en embarazo del Espíritu Santo, José estaba casado con María, pero no se habían ido a vivir juntos porque las costumbres allá de su pueblo, se casaban y esperaban un año para luego irse a vivir. Eso es lo que se menciona. Es decir, aunque estaban casados, no se iban a vivir sino hasta después de un año. Por eso estaba desposada. Desposorio era eso, precisamente. Casados, pero no conviviendo. No habían tenido intimidad. Y usted ve que cuando María queda en embarazo y José se da cuenta de ello, ¿qué quiso hacer José, el esposo de ella? Dejarla, que quiere decir irse dejándola o abandonarla. Pero quiso irse dejándola secretamente, es decir, no le voy a hacer un escándalo. No voy a ponerla públicamente aquí. No voy a dar cuenta, no voy a contar nada. Sencillamente, calladito, me voy. No, como no me he juntado, no he tenido intimidad con ella, yo puedo aún irme. Y estaba él en ese pensamiento de dejarla. ¿Por qué quería dejarla? Porque le resultó en embarazo. ¿Y de quién era? Del Espíritu Santo. Y cuando él estaba pensando en eso, ¿con quién habló Dios? ¿Con quién habló Dios? Habló con él, no con ella, sino con él. Dios no le dijo a María, hable con José, ruéguele, dígale esto, no, sino que le dijo José, José. El mismo Dios hablando con un hombre que estaba con ganas de irse porque su esposa estaba en embarazo y no era de él la que era. Pero el Espíritu Santo le dijo a José, no temas en recibir a María por tu mujer o por tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No te vayas, no la abandone. Uno diría, hermano, pero ¿por qué Dios le suplica a un hombre que no se vaya dejando a su esposa que está en embarazo? ¿Por qué le suplica? Al fin y al cabo, esa criatura es del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios mismo. Y si es Dios mismo, no cuidará de esa criatura y no cuidará de su madre. Claro que sí.
Pero para Dios es tan importante esa figura varonil en la crianza de un niño que le dijo: no se vaya. No se vaya. ¿Quién es la criatura que es del vientre de ella? El Salvador del mundo. El Señor, Dios manifestado en carne. Y uno diría: pero el Todopoderoso, ¿cómo así? Como que rogándole a alguien o diciéndole a un hombre: no te vayas, no me abandones. ¿Sabe que eso lo lleva a pensar lo que para Dios es tan valioso que haya un papá o que haya un hombre, esa figura varonil en la crianza de un niño, como la figura femenil en la crianza de un niño, que dice la palabra que entonces José se queda? El niño nace. A los 8 días, ¿qué estaba y dónde estaba José? A los 8 días de haber nacido esa criatura, ¿dónde estaba José y María con esa criatura? ¿Dónde estaban? Los dos presentándose al Señor. ¿No le parece a usted? Yo quisiera que usted comprendiera algo que yo siento en mi corazón, que debemos comprenderlo todos, y es cómo Dios quiere que nosotros actuemos frente a esos niños, frente a esos hijos, y que pudiera José haber dicho: pues al fin y al cabo mío no es del Espíritu Santo, vaya, llévelo usted al templo, lléveselo al que, como dice, al que lo engendró. Yo no tengo parte ni suerte ahí, que es lo que muchas parejas decía anoche, que se juntan, ella teniendo unos hijos o él tiene unos hijos. Esos son los suyos, pero esos suyos o eso de ella o de él necesitan de esa figura femenil o figura varonil del cónyuge. Así que esos hijos necesitan estar bajo el abrigo de un hombre y una mujer. Se requiere. Dios lo ha diseñado así. Dios no hizo 2 hombres para que cuidaran a un niño, ni Dios hizo 2 mujeres para que cuidaran a un niño. Hoy se están adoptando, porque como no los pueden tener, entonces vamos a construir familia entre 2 personas del mismo sexo, pero como no podemos tener una criatura de manera natural, entonces vamos a adoptarla. Pero ese niño necesita un papá y necesita una mamá, necesita del sexo femenino y del sexo masculino, necesita eso. El varón no es mujer, la mujer no es varón. Hablándolo, el hombre tiene su manera de ser, la mujer tiene su manera de ser. Y usted ve que aunque tengamos ternura, la mujer tiene un corazón, como se dice, más sensible, más tierna que el varón. Tanto así que Pablo dice: nosotros nos hemos portado con ustedes tan tiernamente como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Y puso de evidencia a las nodrizas, a las que cuidan hijos, a las mujeres, no a los varones. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una ternura. ¿Dónde estaba entonces José y María presentando al niño? El niño ya tenía unos 2 años cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años para que muriera el Mesías. ¿Con quién habló Dios? ¿Con María o con José? Con José. José huye a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Dice: pero si es hijo de Dios, pues que Dios lo guarde, que Dios lo proteja. Por más que sea hijo de Dios, necesita de unas manos, de unos papás que protejan. Es decir, nosotros somos ese brazo de Dios para nuestros niños.
Díganlo así, nosotros somos ese brazo de Dios para esos niños. Amén. Aleluya, nosotros, voy a repetirlo, siento repetirlo esta noche, nosotros somos el brazo de Dios para esos niños. Amén. Para que los protejamos. José era carpintero. Y uno ve que José, al llamado que Dios le hace, no está diciendo en la carpintería. Dejar el negocio, dejar los clientes, dejar la empresa, dejar el patrimonio, arrancar de nuevo. Hubiera podido ponerle a Dios todas las condiciones. Bueno, pero vamos a ver, pero me tiene que prosperar allá, me tiene que bendecir allá. No, todo por la vida de un niño. Huye a Egipto y estése allá hasta que yo le diga. Alguien dirá, pero qué encarte, ¿no? No era su hijo. Pero aunque no era su hijo, tenía que actuar como si lo fuese. Y ahora está en Egipto. Y luego muere Herodes, el que buscaba al niño para matarlo. Y entonces Dios habla con él y le dice, oiga José, regrese otra vez. No iría para arriba y para abajo detrás del muchacho. Pero es que esa es una bendición de Dios. Los hijos hay que cuidarlos. Algunos tienen más valor por la moto que por sus hijos. Algunos tienen más valor por la casa, es decir, vale más para ellos una casa que sus propios hijos. Vale más su trabajo que sus propios hijos. Es decir, vale más las cosas de la vida, lo material que sus propios hijos. Los hijos tienen un valor incalculable. Amén, amén, amén. Los hijos tienen un valor extraordinario, hermano. Ojalá que podamos entender. Y usted dirá, ay, entonces nosotros los padres, es que nosotros también somos hijos. Así que tanto valen ellos como valemos nosotros, porque somos criaturas de las manos hechos por las manos del Dios Todopoderoso. Sopló y nos dio vida. Debemos valorar la vida de los niños. Son como olivo alrededor de la mesa. ¿Para qué era el olivo en esa época? Para dar aceite. El olivo era para dar aceite. ¿Y qué hacía el aceite? Servía para cocinar. Así que tiene que ver con comida. Tiene que ver con provisión. Hermano, es que los hijos en la casa no es su responsabilidad. Alguien dirá, pues hermano, que coman. No, también que ellos provean para la casa. La Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Y cuando dice ahí, el que no provee para los suyos, está hablando de los hijos, no de los papás. Nosotros hemos hecho por mucho tiempo que el papá es el proveedor, que el esposo es el proveedor, pero para Dios, todos los que tenemos vida y que ya tenemos la posibilidad de hacer algo, somos proveedores para nuestra familia. Nosotros todos nos servimos, todos nos ayudamos, entre todos nos alimentamos, entre todos nos vestimos, entre todos nos cuidamos. No existe una figura en la palabra de Dios donde diga uno va a ver por 10, sino entre los 10 ellos van a ver por ellos mismos. Criemos a nuestra familia, no para que hagan mil aparte estando en casa, no para que tengan su vida independiente estando en casa. Es decir, ellos son dependientes de una familia. Nos debemos el uno al otro. Cuando el hijo se levanta contra su padre y le grita, le ofende, le desobedece, se le está olvidando, tal vez no tienen en su memoria, claro,
cuando era un niño. ¿Cuántas madres o cuántos padres llevan consigo hasta cicatrices o hasta falta órganos en su cuerpo porque los perdieron tratando de salvarle la vida a un niño? ¿Cuántos padres han dado la vida por sus niños, por sus hijos? Y lo han entregado todo para que sus hijos le digan: usted no es nadie, no me importa, lárguese. Y los tratan de cualquier manera. Ojalá entendiéramos: esas manos me cuidaron, esos pechos me amamantaron. Alguien corrió al médico, alguien corrió a brindarnos auxilio. Y por lo general siempre han sido su familia, siempre han sido sus padres, por lo general. Así que hoy tenemos que levantar nuestros ojos y dar gracias a Dios por nuestros padres. Y si aquí hay un padre pensando por la situación que tiene con su esposa en abandonar a su esposa, pero de paso abandonar a sus hijos, yo le digo: deténgase, piense por un momento. El Dios que le ha dado la vida a su familia y le ha dado la vida a usted puede ayudarle en la situación, puede hacer un milagro en la situación y puede transformar ese caos que hay en una gran bendición familiar, porque en la casa lo necesitan, en la casa quieren tenerlo, y especialmente esos niños quieren tenerlo, esos hijos quieren tenerlo. Padre, no se vaya; esposo, no se vaya; esposa, no abandone a tu esposo. Cuando hay unos hijos, cuando hay una familia que cuidar, Dios bendiga a los padres con sus hijos. Y ruego a Dios que los bendiga a todos esta noche. Siento la presencia de Dios aquí hablando en esta noche a alguien que necesita de este consejo, advirtiéndole: en la casa lo están esperando. Habrá un hijo que lo está esperando, una hija que lo está esperando. Y qué bendición poderse sentar a la mesa con ellos como olivos alrededor de la mesa. Los hijos no deben estar en casa desuniendo, poniendo en conflicto a sus padres, hablando mal del uno frente al otro. Al contrario, procuren amistad a sus padres si están disgustados. Procuren reconciliar a sus padres si están en desacuerdo. Preocúpense por sus padres si hay problemas de salud, si tal vez la fuerza ya no está, la economía ya no es la misma. Pero ojalá se enteren y se interesen también por ayudar en su casa a su familia, porque su familia es una bendición de Dios. El tenerlos ahí, el poder contar con ellos, es una gran bendición. Tal vez digan: ellos no pueden hacer nada por mí, pero ellos podrán levantar la voz al cielo y pedir a Dios: Señor, bendiga a mi hijo cuando sale y bendiga cuando entre. Y yo sé que muchos oran por sus hijos allá mientras ellos duermen. Muchos están pidiendo que les vaya bien. Muchos están pidiendo que gocen de muchas bendiciones. Amén. Hijos que están aquí, sean agradecidos con sus padres. Les ruego esta noche: sean agradecidos, porque muchas de las cosas que ustedes están viviendo y disfrutando, la comida, el vestuario, el techo y muchas de la educación y otras cosas más, es gracias a Dios que bendice a sus padres, porque Dios provee para nuestros hijos. Amén. ¿A cuánto les provee para darle a sus hijos? Nuestros hijos, hermano, la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Porque todo aquel que confía en Dios tiene la bendición de que le llueve del cielo bendición, y ahí están los hijos recibiendo bendición del Señor. Yo les decía estos días a los pastores que tuve la oportunidad de recordar una experiencia en mi casa, y yo tuve la experiencia que el día del cumpleaños de mi hijo mayor, hace poco, él entró a la habitación, llegó a mi casa. Ellos viven aparte, pero llegó a mi casa y entró a la habitación muy contento y me dijo: él tiene la costumbre de decirme: papá, tiene platica, así, aunque ya es grande, pero me dice: tiene platica. Y yo justo estaba pensando que no tenía, y yo decía: y hoy es el día de su cumpleaños.
cumpleaños. Y usted sabe lo que significa para uno el cumpleaños de un hijo y lo que uno sufre cuando no tiene plática ese día. Y uno dice, yo quisiera tener algo, o cómo hago. Y yo estaba pensando, incluso allá en la alcoba, pensando en eso cuando él entra y me pregunta eso. Y yo me quedé mirando. Yo no le dije que no, yo le dije, ¿qué necesita? Pero yo sabía que no tenía nada. Yo le dije, ¿qué necesita? Pero ya los hijos lo conocen a uno. Me dijo, usted no tiene plática. ¿Para qué le digo? Y dio la vuelta y salió del alcoba. ¿Usted sabe cómo le queda el corazón a uno? Al menos el mío quedó muy arrugado. Eso me quedó como ese saborcito. ¿Qué sería lo que necesitaba? ¿Qué quería? Y uno quiere tener a los hijos que ellos disfruten. Y yo recuerdo que en mi corazón arrugado levanté mis ojos, como en esas oraciones que uno hace con el alma, y le dije, Dios, son mis hijos. Y si tuviese, yo le daría. Yo sabía que no tenía nada en la cuenta de la Colombia, pero como eso que uno hace a veces, de mirar, pero consciente que no tengo, sabiendo que no tengo, pero él sale y yo cojo el celular, Bancolombia, abro. Cuando estoy abriendo ahí, encuentro que en ese momento alguien consignó a mi cuenta $1.000.000. Y hasta el día de hoy no sé quién. ¿Usted se imagina? Cuando yo veo y miré, acababan de consignarlo, yo dije, ¿cómo ama Dios a mi hijo? Créalo, Dios ama mucho a sus hijos. Amén. Hijos, créalo que Dios ama mucho a sus padres y los bendice a ellos para que le den a ustedes lo que aún ustedes hasta por capricho quieren tener. Yo recuerdo que cuando yo lo vi, mi corazón se conmovió. Claro, uno está acostumbrado ya a ver en Dios todo esto, pero no obstante a mí me sorprendió mucho. Y él seguro no había entrado a la otra habitación porque eso fue tan rápido, hermano, que yo lo llamo, que le dije, Michael, se llama, y Michael, venga. Entonces me dijo, ¿qué fue, papá? Se paró en la puerta, le dije, venga, mire. Y le mostré así. Y cuando él miró me dijo, pero usted no tenía plática. ¿Quién le mandó? Yo le dije, tampoco sé, pero sí sé que Dios a usted lo ama mucho. Sí sé que Dios sabía que no tenía y que yo quería darle, pero como no tenía, el que nos provee es Dios. Amén. Se lo repito, el que nos provee es Dios. Amén. El que nos provee es Dios. Esa comida que usted comió hoy no es solo de las manos de un papá, de una mamá, sino del Dios que bendice a papá y a mamá. Esa comida que usted tiene, hasta algunos tienen de marcas, esas botellas que usted tiene, ese colegio donde usted está, esa universidad donde usted está estudiando y tantas cosas, es porque hay un Dios que no nos abandona. Hay un Dios que no nos deja solos. Hay un Dios que está dispuesto a derramar bendición. Agar, como aquella mujer que mencionaba, su hijo iba a morir, lo dejó debajo de un arbusto, pero Dios le dijo, levántalo, álzalo y sosténgalo, porque yo haré de una nación muy grande. Se le había acabado el pan, se le había acabado el agua, pero dice que se le fueron abiertos los ojos
y vio una fuente de agua de la cual dio a beber, bebió ella y le dio a beber a su propio hijo. Dios está dispuesto en abrir una fuente de agua en el desierto. Dios está dispuesto en abrir la puerta para bendecir su casa, donde no lo hay. Hermanos, los que pasamos por el momento de la pandemia, todos los que pasamos por el encierro que tuvimos, no sé si ustedes han caído en cuenta en algo, pero eso a mí me marcó mucho. Y hasta hoy me marca para darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor. Hermano, vean, no teníamos, muchos de nosotros, economía. Muchos no teníamos ni el trabajo en casa. Muchos no teníamos la posibilidad de salir. Pero hermanos, murieron tantas personas de COVID que murieron ricos. Personas muy adineradas de muchos bienes murieron deseando no morirse. Pero sabe una cosa que a mí me ha sorprendido, hasta el día de hoy no conozco ni uno que se haya muerto de hambre. No, ni uno. Se murieron de COVID muchos, pero ninguno de hambre que yo conozca. Si usted sabe de alguien, avíseme para descambiar el mensaje. Pero yo quiero decirle, aquí está el que dijo, el que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque hermanos, puede faltarnos cualquier cosa, pero Dios no nos falta a nosotros con la comidita. Dios no nos falta con el techo. Dios está dispuesto a bendecirnos de tal manera. Así que aquí está Dios para bendecir su casa. Usted dice, hermano, yo no quiero tener hijos porque eso es muy difícil criarlo. No hay con qué criarlo. Yo quiero decirle, el que ayudó a nuestros padres, el que ayudó a la generación pasada, nos ayuda a nosotros y también nos ayudará a ustedes jóvenes. No teman, es una bendición tener los hijos y es una bendición porque Dios se encarga de proveer no solamente para usted sino para su casa. Dios quiere bendecirnos a todos. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios por la bendición? ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Aleluya. Oye, hijo mío. Leí este pasaje al comienzo porque creo que a nosotros nos falta oír. A todos nos falta oír. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no menosprecies la dirección de tu madre. Ahí hay un padre, ahí hay una madre, ahí hay unos hijos y todos nos necesitamos. Llegará el momento en el cual ya no estará uno de ellos, pero estará Dios con nosotros ayudándonos, porque Él es el Padre de huérfanos. Si lo creen, Él es el Padre de huérfanos. Si lo cree, alguien dirá, pastor, yo no soporto porque no tengo mi padre, pero aquí está Dios que dice, yo soy tu padre. Yo soy tu padre, yo soy tu Dios. Alguien dirá, no tengo mi madre, pero aquí está el Señor, que significa el Todopoderoso, el Shaddai. Y el Shaddai significa el que amamanta, es decir, Dios el Todopoderoso es el que a usted lo amamanta, el que a usted lo sostiene, el que lo ha sostenido hasta el día de hoy. Y nada le faltará, porque Dios ha sido su socorro, Dios ha sido su ayudador, ha sido su defensa. Él es el Todopoderoso. Un aplauso para Él. Y dígale, Dios, yo te agradezco que estés conmigo. Hay unas manos preciosas que te quieren cuidar. Hay unas manos preciosas que te quieren abrazar esta noche. Tal vez a usted le faltó
Dios ha cuidado de nosotros. Dios ha cuidado de nuestros padres. Si lo creen, si lo creen. Dios ha cuidado de nuestros padres. Ha cuidado de nuestros hijos. Más de lo que usted cree. Más de lo que usted ha visto. Hijos, Dios ha cuidado de sus padres. Así que esta noche solamente para Él sea toda la gloria. Toda la gloria. Digo otra vez, para Él es toda la gloria. Otra vez digo, para Él es toda la gloria. Tu Padre ha hecho lo mejor que ha podido seguramente, pero no ha sido suficiente. Pero Dios sí ha sido suficiente. Sí. Dios sí ha sido suficiente. Llegará el momento en que no va a tener más a su padre, a su madre, o no va a tener a su hijo, pero va a tener al Dios que ha cuidado de los suyos. Levántese y ponga a Dios.